Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos. Mi nombre es Rodolfo Espinosa Norambuena, estudiante de Unicloud Laude International University. En esta cápsula abordaremos el tema educación y pedagogía. Este tema tiene diversos enfoques y por tanto diversas definiciones. Para iniciar, nos remitiremos a la etimología de la palabra educar, la cual es ambivalente, es decir, proviene tanto de educere como de educare. Ambos términos latinos, por una parte educere significa sacar o extraer, avanzar, elevar, mientras que educare significa criar, cuidar, instruir, alimentar y formar. Para el diccionario de la Real Academia Española, educación es una acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a niños y a jóvenes. Según el filósofo Peters, la educación es algo propio e inherente al hombre, debido a su necesidad constante de desarrollarse como ser humano. Por su parte, desde el constructivismo, la educación postula que el alumno es el estructurador activo de su propio aprendizaje, a partir de las interacciones con el objeto de conocimiento. El alumno se convierte en el actor principal y el profesor o el maestro pasa a ser un segundo plano, siendo este último también una pieza clave en su aprendizaje. Lo hace como un guía que acompaña su proceso de construcción del aprendizaje, o sea, un mediador. Algunas características de la educación podríamos nombrar algunas y decir que es un acto de comunicación bidireccional, es decir, necesita a un emisor y un receptor. Se necesita o es necesaria la influencia de otro en el receptor, con la finalidad de construir su conocimiento. Siempre tiene una finalidad o propósito. En líneas generales, puede decirse que se pretende la libertad del receptor. Mientras más conocimiento obtiene, mayor libertad obtiene. Posee intencionalidad, por lo general cambiar comportamientos y esquemas mentales. Se caracteriza por ser un proceso de constante evolución y el aprendizaje se va dando en forma gradual. Existen diversas teorías de aprendizaje que han sido estudiadas a lo largo de muchos años y lo que ha permitido que haya una evolución de la educación. El conductismo se originó en el año 1900 aproximadamente y fue la corriente dominante a principios del siglo XX. Sostienen que el aprendizaje consiste en un cambio de conducta a través de la adquisición, el refuerzo y la aplicación entre las asociaciones entre los estímulos del medio ambiente y las respuestas observables del individuo. Algunos representantes de esta corriente podríamos nombrar a Watson, a Skinner, y podríamos decir que la debilidad de esta teoría es que únicamente se centraba en las respuestas observables. Por ende, si algún sujeto no demostraba el camino de conducta observable, entonces no había aprendido. La psicología cognitiva también la podríamos nombrar, que inició a finales de 1950. En este enfoque, las personas ya no eran vistas como una colección de respuestas,
a los estímulos externos, sino como procesadores de información. Algunos autores fueron, por ejemplo, Bartlett, Brunner, etc. El próximo podríamos nombrar también al constructivismo. Surgió en los años 1970 y 1980 y afirma que los estudiantes no son receptores pasivos de la información, sino que construyen activamente su conocimiento en interacción con el medio ambiente y a través de la reestructuración de sus esquemas mentales logran ese aprendizaje. Los autores podríamos nombrar a Piaget, a Brunner también. Luego el aprendizaje social. El aprendizaje social fue desarrollado por Albert Bandura. Sugiere que las personas aprenden en contextos sociales y el aprendizaje se facilita a través de conceptos como el modelado, aprendizaje por observación e imitación. El socioconstructivismo, y a finales del siglo XX la visión constructivista cambia por el aumento de la perspectiva de la cognición, situada en el aprendizaje por importancia del contexto e interacción social. Los principales representantes de esta corriente es Vygotsky, Rogoff, Lavie y otros. La corriente de inteligencias múltiples, desarrollada por Gardner en 1983, sostiene que el nivel de inteligencia de cada persona se compone de numerosas y distintas inteligencias, entre las cuales están el lógico-matemático, el lingüístico, el espacial, musical, cinético-corporal, interpersonal, intrapersonal. Con lo anteriormente expuesto, estaríamos nombrando algunas de las muchas teorías de aprendizaje que procuran explicar los diversos métodos o vías para alcanzar la educación. Por otro lado, un aspecto importante dentro de la educación es la evaluación, que es el medio a través del cual se puede saber si ha logrado el objetivo planteado. Hay que recordar que la evaluación no es el fin de la educación, es un medio para lograr el fin, que en este caso sería no solo la adquisición del conocimiento, sino la puesta en práctica de dicho conocimiento. La evaluación educativa es un proceso continuo y personalizado dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje, cuyos objetivos es conocer la evolución de cada uno de los estudiantes, para así, si es necesario, adoptar medidas de refuerzo o de compensación para garantizar que se alcanzan los objetivos educativos definidos para su nivel. Este proceso es muy importante ya que permite verificar que si los instrumentos utilizados son los adecuados y también si las formas de explicar los temas han sido efectivas. La evaluación precisa la comprensión de los conceptos que, aunque están juntos, no significan lo mismo. Se trata del proceso de enseñanza-aprendizaje. Conviene reconocer que dado uno no siempre significa la obtención del otro. Es decir, puede haber enseñanza sin aprendizaje, pero no puede haber aprendizaje sin enseñanza. Es un proceso que la evaluación ayuda a configurar. Para el logro de este proceso de enseñanza-aprendizaje es importante dar a conocer los objetivos y procurar una motivación positiva. Una vez abordadas las aristas anteriores, resulta adecuado retomar la importancia de la educación para las personas. La educación es uno de los factores que más influye en el avance y el progreso de personas y sociedades. Además, que proveen conocimientos, enriquece la cultura, el espíritu
los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. También ayuda a planificar o ampliar las libertades de una persona, ya que una persona que conoce más es capaz de tener más pensamientos críticos y más capacidad de creación. La libertad permite que una persona conozca al otro y lo respete, así como también que se considere sus límites. Ahora, ¿cómo logramos todo lo escrito anteriormente? O todo lo nombrado anteriormente. Esto lo podemos desarrollar con las estrategias. Las estrategias es el conocimiento profesional de los pedagogos en saber utilizar instrumentos que colaboren a todos los procesos dentro de la educación. Podríamos nombrar las TICs como instrumento intencionado y enfocado a la educación, siempre y cuando se garantice para todos los estudiantes la equidad de conectividad y tecnología básica, para tener las mismas garantías para todos. En estos tiempos de pandemia, en muchos países se vivenció la inequidad que existe en cuanto a la tecnología. Esto es una tarea a desarrollar por los gobiernos o instituciones internacionales para dar garantías a nuestros estudiantes. Con esto doy terminado el tema con una interrogante donde la utilización de las TIC con equidad están pendientes. Hasta pronto.